Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a ver los teoremas de Thevenin y Norton básicos para la simplificación de circuitos eléctricos. El teorema Thevenin nos dice que en un circuito con fuentes y resistencias se puede reemplazar por una fuente de voltaje del circuito abierto en serie con su resistencia equivalente del circuito, pero estando el circuito muerto. Esto es, haciendo las fuentes de voltaje cortocircuito y las fuentes de corriente en circuito abierto. Miremos este ejemplo. Ahí tenemos un circuito donde aparece una fuente de corriente, una fuente de voltaje y 4 resistencias. Vamos a simplificar este circuito desde esos terminales utilizando o aplicando el teorema de Thevenin. Entonces, el primer paso dijimos que es calcular la resistencia equivalente del circuito muerto. Fíjense que hay una fuente de corriente. Esta fuente de corriente la reemplazamos por un circuito abierto. Hay otra fuente de voltaje, la reemplazamos por un cortocircuito. Si observamos el esquema, esta resistencia no hace absolutamente nada porque el circuito es abierto. Como es abierto, aquí no hay flujo de corriente. Entonces se puede anular. Igualmente, esta resistencia está en paralelo con un corto. O sea que esta resistencia tampoco está haciendo nada. Porque un corto en paralelo con una resistencia puede ser el mismo corto. Entonces la podemos anular. En resumen, queda por este lado una resistencia de 3 en paralelo con una resistencia de 6. La resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es el producto sobre la suma. O sea, 3 por 6 sobre 3 más 6. 3 por 6, 18 sobre 9 es igual a 2 ohms. Este es el circuito original. Vamos a hallar entonces el voltaje del circuito abierto. Vamos a utilizar el método de mallas. Aquí tengo una malla y aquí tengo otra malla. Porque este voltaje de circuito abierto, pues va a ser esta fuente y esta caída de voltaje. Entonces es importante, para hallar esta caída de voltaje, hallar esta corriente de 1. Entonces planteamos las ecuaciones. Entonces en esta malla, como esto es una fuente de corriente, ID es igual a 4. Y para la siguiente malla tenemos que 30, o sea, salimos por positivo, es igual a 6 más 3, 9 por I1 menos la común, que es 3 ID. Reemplazando la corriente, tenemos aquí que 30 es igual a 9 y 1 menos 3 y igual a 4, eso sería 12. Despejamos y 1 es igual a 30, esto pasa aquí a sumar, 30 más 12 da 42 y ese 9 pasa a dividir. Simplificando por 3, esto es 14 tercios. Miremos entonces el cálculo del voltaje del circuito abierto. Entonces nos vamos por esta rama acá y como pusimos el más arriba y aquí está el menos, entonces esta fuente es menos 30 y aquí este es positivo, entonces más 6 y 1. Pero y 1 ya sabemos que 14 tercios. Entonces menos 30 más 6 por 14 tercios. Esto es igual a menos 30, 6 dividido por 3 es 2.
por 14 da 28 y menos 30 va a 28 en menos 2. O sea que la fuente de circuito abierto es menos 2 y nos queda el circuito simplificado de esta forma. Una fuente de menos 2 en serie con la resistencia que calculamos que era de 2 ohms. El teorema de Norton, también básico para simplificar circuitos eléctricos. El circuito entonces está hecho con fuentes de corriente o fuentes de voltaje. Aquí hacemos el cortocircuito entre los terminales. Entonces, este circuito se puede reemplazar por esa fuente de corriente de cortocircuito o short circuit. Ahora es en paralelo con la resistencia equivalente. Entonces no olvidemos, Thevenin es fuente de voltaje con resistencia en serie y Norton es fuente de corriente con resistencia en paralelo. Este es el ejemplo, tenemos fuente de voltaje, fuente de corriente y unas resistencias. Vamos a resolver el circuito por nodos. Entonces, aquí hay un nodo que le vamos a llamar ED, que obviamente que vale 5 voltios. Y aquí hay otro nodo que lo vamos a llamar E1 y vamos a aplicar nodos. Inicialmente, el primer paso es calcular la resistencia equivalente. Esta es la resistencia equivalente. Fuente de voltaje la hacemos muerta, o sea, cortocircuito. Y esta fuente de corriente la dejamos como circuito abierto. Vean. Como esto es un corto, esta resistencia no hace nada. Se anula. Y aquí me queda entonces esta resistencia en paralelo con esta otra. Recuerden que 2 resistencias en paralelo es el producto sobre la suma, o sea, 2 por 1, 2, sobre 2 más 1, 3. Bien, y aquí queda entonces en serie con esa resistencia de 1, o sea, 2 tercios más 1. Como 1 es igual a 3 tercios, entonces 3 tercios más 2 tercios me da 5 tercios. Luego la resistencia equivalente es 5 tercios. El segundo paso es hallar entonces la corriente de cortocircuito. Dijimos que lo hacíamos por nodo, entonces ED es igual a 5, positivo. ¿Sí? En ese nodo tenemos que esa es la resistencia que es común, entonces menos E sub D por un medio, recuerde que es voltaje por el recíproco de la resistencia, o sea, las conductancias, más E1 que tiene conectadas al nodo está esta resistencia, o sea, un medio más 1 sobre 1 más 1 sobre 1. Tiene estas 3 resistencias, o sea, 3 conductancias. Y todo eso es igual a la fuente de corriente que entra al nodo. Entra 2 amperios. Entonces ya tenemos las ecuaciones de nodos. Así no reemplazar. Tenemos aquí entonces que E1 por un medio más 1. 1 es 2 medios, y 1 es 2 medios, queda 2 medios más 2 medios más 1 medio es 5 medios. Es igual, esto queda entonces a 2, y esto pasa aquí positivo, que es 5, que es ED, por 1 medio, queda 5 medios. Entonces 2 más 5 medios, 2 es 4 medios, más 5 medios da 9 medios. Por lo tanto, E1 es 9 quintos, despejando. Porque E1 de 5 medios es igual a 9 medios, se va el 2 y este 5 pasa a dividir. Entonces E1 es 9 sobre 5. Bueno, esta corriente de cortocircuito es el voltaje E1 sobre la resistencia, que es un ohmio. O sea, E1 sobre 1, o sea, 9 quintos sobre 1, luego la corriente de cortocircuito es 9 quintos de amperio. Ya tenemos entonces el circuito equivalente Norton, una fuente de corriente de 9 quinto amperio en paralelo con la resistencia equivalente de 5 tercios. Gracias por suscribirse y muchas gracias por